Hola, como siempre, para mí es un placer poder tener este privilegio de llegar cada semana a compartir con un público selecto. ¿Por qué? Porque los domingos, la mejor audiencia viene los domingos en la noche a ver este show, Domingo Explosivo. Y yo quiero tener esta oportunidad de poder presentar en vivo en el primer programa del 2022 a mi compañero, colega, agente de real estate, porque para mí no necesita el título. Él se ganó este espacio. Manuel Ruiz, ingeniero agrónomo de Cotuí. Hermano, mi respeto para usted. Bienvenido. ¿Y por qué usted me dice a mí, ingeniero agrónomo de Cotuí? Eso pasó. Nunca pasa. El título, óigame, la profesión nunca pasa. Usted dejó de ejercer la agronomía, pero el conocimiento lo tiene ahí. Bueno, pero de manera definitiva, muy buenas noches para ustedes que son fieles seguidores cada domingo a esta hora del programa que produce y que conduce Benjamín Cuevas, Domingo Explosivo. Yo no sé por qué le puso Domingo Explosivo, porque ese nombre es como medio de figureo y esto es de real estate, de esencia. Pero de verdad que aprovecho el espacio, Benjamín, para agradecer el que me haya dado la oportunidad de compartir con tanta gente buena del mundo, porque el mundo entero ve este espacio. Y sobre todo en este que es el segundo programa, hoy domingo 9, del año, pero el primero que ya estamos en vivo, conversando con ustedes para abrigar la esperanza de ser mejores. Ese es el propósito, no solamente de bla, 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 en el año que se inaugura, sino que va a depender de la iniciativa de cada uno de ustedes, de la intención de cada uno de ustedes, porque eso está en mi yo. Si nosotros no creamos cosas nuevas, no vamos a tener resultados nuevos. Vamos a revisarnos de manera seria qué estamos haciendo en el hogar, qué estamos haciendo para adquirir la propiedad que necesito, lo que estamos fuera de la patria, qué estamos haciendo para convertir en realidad el sueño americano de esfuerzo, de sacrificio, como lo hizo Benjamín Cuevas, que no se quedó cuando llegó en Puerto Rico, sino que arrancó para los United States como tal, para Nueva York, y aquí está. Yo me siento contentísimo, Benjamín, con pilas puestas para este programa. Usted me dijo a mí que viene de que explosivo, pues yo no sé por qué, pues va a explosión de la que usted ha tirado. Mire, no se requiere. Primeramente quiero darle gracias por darme la oportunidad de yo poder compartir con usted este programa de Domingo Explosivo. Yo he tenido varios amigos suyos, periodistas, como en el caso de Mayra La Paz, que hoy está radicada allá en Orlando, una amiga a quien le mando mi saludo y mi respeto, porque es una profesional del periodismo muy preparada y muy buena en lo que hace. Pero yo quiero, Manuel, ante todo, después de esa exposición que usted termina de hacer, a mí no me gusta repetir el show. Lo que sucede es que a mí, especialmente, me agarró el virus que existe, que anda por ahí de Omicron. Y eso no es un juego. A mí me sacó de circulación por una semana. Y yo dejé de decirle que me sacudió. Y mire que yo soy un tipo saludable. Yo no voy a médico casi porque yo soy, yo me cuido. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la magia para levantarse? Porque han dicho, Benjamín y amigos televidentes, que el Omicron es más contagioso, pero que sobre todo se concentra en las fosas nasales y no ataca tanto los pulmones. Y entonces parece que el combate, pero la gente tiene una gripa, esta es hembra, una gripa que está acabando con todo el mundo y usted lo afectó. ¿Y cómo usted se pudo levantar? Bueno, a mí me llamó, porque tú sabes que desde que me mandan muchos textos, los televidentes me llaman. Me llamó un cliente de Queens, especialmente que una clienta porque ese cliente tiene una bodega, estoy hablando de José Quiñones, en Queens, quien quiero desearle un feliz año, mi respeto y mi cariño a la familia Quiñones, en Queens. Ellos tienen una bodega. Y un cliente de ellos le dijo, óigame, el que tenga COVID o el que tenga esa gripa, debe de poner leche, sea de almendra o leche regular, a hervir y coger grano de ajo y picarlo en pedacitos y ponerlo a hervir, el ajo. Y si lo toma por 3 o 4 días, no hay COVID y no hay enfermedad. ¿Cuántos días duró usted afectado? Yo duré 4 días, pero 4 días ardiendo en fiebre, la garganta que no podía tragar
y hoy yo estoy aquí dando testimonio. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir, Manuel, especialmente el dominicano abusa demasiado y se pasa demasiado. Si usted ve lo que pasó en Neiva, el día primero, oye, amanecer el día primero, tuvieron que tirar bombas lacrimógenas. No me diga, hombre. A las 5, a las 6 de la mañana, la gente no quería irse para su casa. Yo le pregunto a usted, ¿por qué nosotros somos también demasiado relambidos? ¿Por qué nosotros, sabiendo que tenemos nuestra mamá, nuestra abuela, tu familia en tu casa, qué tú haces a las 4, a las 5 de la mañana todavía en la calle? Y eso es un teteo, y eso es un teteo. Pero usted utilizó un término ahí, le dijo relambío. Sí, porque es que nosotros nos pasamos de contento. Entonces, a nosotros hay que ponernos en cintura. Usted recuerda en los años de los 80, cuando Balaguer, que cuando llegaba la patrulla, no podían hablar, llegaba a un billar, llegaba a un lugar y todo el mundo tenía que pararse y callarse. Y eso desapareció. Entonces, ¿quién permitió este divertinaje, este relajo? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú ahora, la gente mirando estos tipos cantando unas canciones, una cosa que, óyeme, que no pueden Usted ni no siquiera puede quejarse. decir? Ahí yo vi el policía como estaba bailando y la música urbana. El policía diciendo, incluso tiene problemas porque pretende suspenderlo. Yo creo que en el caso del policía, si el género urbano que él interpreta contribuye a fortalecer lo que son la tradición y la música, sí, pero yo lo vi, eso es una cosa terrible. Es una cosa terrible lo que el hombre canta, que eso no es canto. Bueno, yo le voy a decir... Se pasó de contento también. Yo le voy a decir a usted, Manuel, este cambio tiene que ponerse los pantalones bien puestos. ¿De qué cambio? ¿El cambio de año? El cambio de año, el cambio de gobierno, tienen que venir estrictamente. Nosotros los dominicanos, mira, nosotros no queremos invitar al público que no lo cambie. Nosotros le vamos a hablar de las cosas positivas que yo quiero que el público siempre le gusta aprender de lo que es el real estate, el bienes raíces. Le vamos a hablar cosas importantes y contundentes para que las personas, cómo hacerse dueño de su local, de su negocio. Y de la única forma, una de las formas de un dominicano hacerse rico es cuando se convierte en dueño de una propiedad, de una casa. Porque aquí, anteriormente, el dominicano venía a Estados Unidos, se mudaba en un apartamento y hay personas que vinieron en los años 80 que todavía viven en el mismo apartamento viviendo alquilado. Y es que usted tiene la solución, la varita mágica para eso, la fórmula. Yo no tengo la mágica, lo único que yo le voy a hablar de mi experiencia, de mi vivencia, porque yo vine aquí en los años 86 y yo viví 11 años en el Alto Manhattan y nunca pensé que yo necesitaba comprar casa y que yo tenía que tener apartamento a mi nombre. Pero yo en mi vida nunca tuve $100,000 juntos en una cuenta de banco. Desde que me convertí en dueño de casa, empecé a manejar $200,000, $300,000 en una venta de una casa. Pero por eso es que tenemos el proyecto de la María ya trabajándolo. Pero yo quiero que el dominicano aprenda. Usted sabe que el 80% del dominicano aquí no compra casa. No compra casa. Vamos a analizar todos esos temas, Benjamín, después de todo eso lo queremos analizar. Vamos a seguir haciendo cosas buenas. Lo invito a que no lo cambies para que usted en enero usted se prepare para convertirse en dueño de su casa. Pero también yo quiero que usted aprenda otros detalles importantes a la hora de comprar o a la hora de vender. Pero en el 2022, este es un año de reto y un año importante. ¿Por qué? Porque el que no se prepara y le cae otro COVID como vino hace 2 años, usted tiene que prepararse para lo que viene. ¿Por qué? Porque aquí nunca se sabe. Ya esto no va a parar. Esos virus y esas enfermedades, eso no va a parar. ¿Por qué? Porque la gente no coopera. La gente no se quiere vacunar. La gente quiere estar todo el tiempo en el medio. Y eso es un problema. Sí, tenemos que recogernos. Tenemos que vacunarse. Hay que vacunarse. Hay que cuidar a su papá, su mamá, su familia, su abuela. ¿Por qué? Porque usted no puede andar en el medio adquiriendo ese virus para después llegar a su casa y enfermar personas que están expuestas por su edad. Entonces nosotros tenemos que ser serios y tenemos que ser más responsables. Lo invito a que no lo cambie. ¿Qué le parece si ponemos la primera entrega musical? Bueno, vamos allá a estudio para que coloquen la música que se ha seleccionado para el día de hoy. No lo cambie.
y pienses que voy a pelear por él, y sueñes que voy a sufrir por él. Yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es más fuerte y yo no lo quiero. Mi mayor venganza será que te quedes con él. Mi mayor venganza será y al pasar los años tú descubras su engaño y confundas la pena y ves al fin moribunda de amor. Oh, 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 moribunda de amor. Mientras yo me río y pienses que voy a sufrir y sueñes que voy a llorar por él, yo te lo regalo, llévatelo lejos, él es mala suerte y yo no lo quiero. Bueno, muchas gracias por seguir compartiendo esta programación. Yo quiero aprovechar también y darle gracias a todos los televidentes, a las personas que se dan cita cada semana a ver este programa. Y les recuerdo que el que no puede verlo, solamente tiene que entrar a YouTube, darle a la campanita, suscribirse y ver Domingo Explosivo. Y si algún hijo suyo no entiende mucho el español y quiere escucharlo en inglés, También. a Domingo Explosivo, que también que le dé la opción, el idioma que se sienta cómodo. Si usted tiene un amigo que lo que habla es ruso, que lo que habla es italiano, otro idioma, también puede tener la opción para que aprenda con Domingo Explosivo. ¿Por qué, Manuel? Porque yo quiero que este mensaje de la compra de una casa, la gente la tome en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces trabajan 20 años en un restaurante, en una barbería, trabajan para alguien en una empresa y a veces les llega la oportunidad de que lo quieren hacer socio o que lo quieren dar la oportunidad para que se quede con el negocio y no tiene dinero para comprarlo. Mire, Benjamín, yo creo que eso es interesantísimo, pero es importante y me gustaría que compartamos la idea de ver qué pasó, un recorrido breve en el 2021, en el pasado año, a nivel de compra y venta de casas, de propiedades, para que la gente tengamos una comparación para luego ver las posibilidades en el 2022. Yo quiero que usted me diga, en función a los cierres, en función a los beneficios que se otorgaron, qué pasó de manera real en la adquisición de casa y cuáles nacionalidades estuvieron más favorecidas. Bueno, muchas gracias. Buena pregunta. Yo voy a ver si es verdad que usted es fuerte. Yo Bueno, voy a ver. una pregunta y un cuestionamiento válido. ¿Y usted sabe por qué le digo que es válido? Porque es importante. Acuérdese que ya el dominicano en los últimos años ha incrementado, que ya el dominicano se está poniendo los patines y está comprando casa. Se lo digo porque en los años, hace 15 años atrás, yo solamente vendía, mi público, el fuerte mío era en Long Island. Y Long Island hay muchos centroamericanos. Ya. Manuel, y de 100 compradores que iban a comprar una casa conmigo, el 90% era de otro país. Tú puedes creer. Y el dominicano, yo decía, ¿por qué no compra una casa? ¿Por qué? Porque el dominicano, cuando llega de su país de origen, lo primero que trae la mentalidad, una mentalidad arcaica que trae de su campo, de su pueblo o de la capital, el tigueraje, que tú sabes que lo primero que quiere es comprar carro, comprar cadena y mandar a hacerle creer... No, pero eso no es tigueraje. Eso es bulto. Bueno, un bulto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos vienen a donde su papá o donde su mamá, toditos venimos, toditos, porque yo se lo estoy diciendo porque yo vine y llegué arrimado. Yo llegué arrimado,
y yo dormía en la sala de la casa de mi primo. Y todo el que llega, llega arrimado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted no se puede pasar la vida aquí en este país, un país de oportunidades, se lo digo de oportunidades, y usted no compra casa. Le digo eso porque yo veía que los centroamericanos, Manuel, se reunían entre 2 y 3 y compraban una casa así, jugando. Esa gente yo no sé de dónde lo sacaban. El dinero ellos no lo ponen mucho en el banco, lo tienen debajo del colchón. Pero yo empecé a educarlo y le dije, no importa que el dinero esté debajo del colchón, entonces lo que vamos a hacer es que usted lo puede ir depositando. Cuando usted va a comprar, usted puede ir depositándolo poquito a poquito en el banco. El banco tiene que tener 2 meses o 3 ese dinero en la cuenta. No puede aparecer el dinero de la noche a la mañana en una cuenta porque para el banco no es válido. O si usted lo tiene debajo del colchón y su hermano tiene dinero en el banco, le puede dar lo que se llama un regalo a usted, un gift, y entonces usted le da el efectivo al hermano, pero él le va a dar un cheque y ese dinero cuenta. O sea, lo importante es que usted me llame para decirme, el dinero mío no está en el banco, ¿cómo yo lo puedo hacer para poder comprar? Eso es número 1. Volviendo a los dominicanos, Manuel, que lo que quiero es educarlo, que no se pasen como yo. Yo llegué al Alto Manhattan, Manuel, y yo vivía alquilado en un apartamento que pagaba tanto y vivía cómodo, con todos los power, pero no era mío. Entonces nunca me pasó por la mente comprar una casa, pero nunca tuve $100,000. Manuel, si yo le digo a usted que yo tuve $50,000 en una cuenta de banco en el Alto Manhattan, le digo mentiroso. Pero $50,000 son 50,000 cocos. Óigame, el dominicano... Son 50,000 gualimamotes. Óigame lo que le voy a decir. El dominicano trabajando en una factoría o trabajando normal, que se gane, aunque se gane $5,000 al mes, cuando paga los biles, no ahorra 30 ni $40,000, nunca lo tiene en una cuenta. ¿Por qué? Porque el dominicano está deseando que lleguen los taxis a final de año. Usted verá ahora en enero y en febrero, esa gente llenando los taxis para irse a República Dominicana a rentar la jipeta más cara. Óyeme, y se pasan allá 2 y 3 semanas en el resort y gastando dinero como un desgraciado. Y cuando viene para atrás otra vez, a vivir alquilado. Pero acuérdese, y las mujeres, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Su lipo. Espérese, buscar el caché. Viene la competencia de la popi, del buen busto. Hay que exhibirlo. Ok, hay que exhibirlo. Eso está bien. Siempre y cuando usted sienta que, que le está afectando su salud, hágalo eso. Pero no es verdad que usted va a llegar de su país de origen, especialmente el dominicano que viene aquí, con 3 y 4 hijos, se pasan 20 años, 25 años trabajando y resulta que pasaron 25 años viviendo alquilado aquí en Estados Unidos y después que usted llegó con 30, 25 años, el día que tenga 65 ya está desgranado, ya está que no puede trabajar, ya está que te duele la presión, que te duele la rodilla porque el frío y ya tú no... Tiene que poner ahí lo que se llama la mesita de noche. Correctamente. Con todos los medicamentos para que usted se haga así de la cama, te lo coja. No, y el Vivaporú, para ponerte en el pecho, para ponerte... El Vivaporú no, eso es el mata pasión. Exactamente. Entonces... Y que le pregunten a Carlos. Pero en conclusión, ¿qué es lo que le quiero decir? Que cuando usted llegue joven aquí, se lo está diciendo un dominicano que vino en una yola en el 86. Óyeme, que nací en el barrio La Cuava, en Neiva, detrás de Los Sacos. Y hoy... Oiga eso. Miles de personas han comprado una casa conmigo en Long Island. Pero no me ha dicho las estadísticas de venta. No me ha dicho las estadísticas de venta del pasado año. Bueno las informaciones, pero no me ha dicho nada. Mira, de lo que le pregunté. El año que pasó fue un año explosivo a nivel de casa, Manuel. Y eso no es nada. Por el problema de la pandemia y de los virus, mucha gente no pudieron cerrar porque tú sabes que el proceso a final de año se pone lento, claro, diciembre. Claro. Pero ahora en enero, yo quiero que usted vaya conmigo a varios cierres que vamos a tener en el Bronx y que vamos a tener en Nassau County para que usted nada más vaya con Tomás, grave, para que la gente a usted le pregunte cómo se siente con Domingo Explosivo aquí cada domingo. Pues lo voy a hacer, es un compromiso que estamos ya... Es un compromiso que lo vamos a grabar expectativas, vamos a grabar experiencias con los clientes cuando están haciendo el cierre, para que se vea que esto no es cuestión de chercha, que esto es realidad lo que nosotros hacemos en Domingo Explosivo y que este año me dijo Benjamín Cuevas que viene duro y curvero. Yo voy a ver si es verdad, porque acuérdense que siempre me descarga y me dice
que se va a convertir en diputado de Neiva. Fácilmente. Y Bueno. vuelvo y le digo, yo no quiero que usted, ni entre líder y en Domingo Explosivo, que usted no baje ese feeling. Yo me voy a encargar de que ese feeling, que esto no diga que pantalla. Yo quiero que usted luzca todo el tiempo aquí explosivo. Lo voy a invitar que disfrute de otra entrega musical y siga en sintonía con este toque de queda, que esto no tiene desperdicio. Ya volvemos. La mujer que a mí me gusta ha sufrido desengaños y traiciones, ha pasado por algunas depresiones, pero ella siempre vuelve a ser feliz y hace el amor con tantas ganas. Y está orgullosa de sus años, de sus heridas. Y no le importa el que dirán de los demás. No le interesa ser perfecta, aunque ella está perfecta para mí. ¡Que viva la mujer valiente! ¡Qué bonita! Ya no le importa el que dirán de los demás, pues para ella los demás son los demás. No le interesa ser perfecta, aunque ella está perfecta para mí. Bueno, mis amigos, ustedes ya han visto de qué manera estamos en este año 2022. Buenos comentarios, con mucha energía positiva, pero también los temas musicales muy buenos. Qué contento estamos. Gracias al Control Master allá. Pero, señores, cada año, y nosotros lo dijimos al principio, es un año lleno de perspectivas, de proyecciones. Pero, Benjamín, tengo una preocupación. ¿Cuál es? Mire, a mí me gustaría saber, ya en el año que arranca, Ajá. las expectativas a nivel de inmobiliario, o sea, a nivel de venta, de compra, de cómo se proyecta ya todas estas posibilidades a nivel estadístico, a nivel numerito. Hábleme para que la gente se motive, porque lo que queremos este año es que usted convierta en realidad el sueño americano, los que vivimos fuera del país, los que viven allá en la patria chica, en el patio, que adquieran su casa, su propiedad con esfuerzo, Benjamín. Bueno, primero debo darte gracias, Manuel, porque yo sé que usted es un motivador. Y yo que lo he visto a usted en otros programas, cómo usted se maneja y cómo los impulsa. Yo quiero primero decirle que yo me siento tan afortunado y tan privilegiado de estar en Domingo Explosivo, Manuel, que tú no lo vas a creer. Los padres que viven en Santo Domingo y en otro país que ven este programa, especialmente los dominicanos que viven allá, ya han llamado a sus hijos aquí a Estados Unidos para decirle, mira, yo estoy mirando un programa de televisión que le dicen Domingo Explosivo, que lo que está diciendo ese joven, ese señor, porque yo antes era un jovencito cuando llegué aquí con 25 años, ya yo pasé para los 60 y ta. Usted está en los ta. Pero yo me siento, yo en julio voy a cumplir 62 años, pero yo me siento un hombre saludable. ¿Y qué mujer se atreve a decir que tiene esa edad? Ya, cuando usted le pregunta la edad, dice, las mujeres tienen 3 edades. Yo digo, ¿cómo así? 3. Sí, la real, la que aparenta y la que uno le dice. Exactamente. 3 edades, qué barbaridad. Entonces, Manuel, yo me siento tan afortunado que cuando a mí me llama un joven aquí, un señor o una mujer o un hombre y me dice, mire, mi mamá me dijo que usted se llama Benjamín Cuevas y me dio su número de teléfono. ¿Por qué? Porque quiere que usted me ayude a comprar una casa. Entonces, ellos que le dicen allá, búscate ese programa que está en la televisión Domingo Explosivo, y así ha ido el crecimiento.
Entonces tú te preguntas, Manuel, ¿tú estás haciendo las cosas correctas? ¿Tú la estás haciendo bien? ¿Por qué? Porque el público que yo tengo en este programa son de personas de edad. Es muy difícil que un joven que tenga 25 años se siente a ver a Domingo Explosivo. El público mío está dentro de 35 a 80 años de edad. Oiga eso, a 80 años de edad. Y personas que tienen 90 años se sientan en la televisión a ver este programa. Primero, porque yo lo que le doy es consejos reales. Hoy día, Manuel, hoy día en el siglo XXI, especialmente a los latinos, el que no se preocupa por tener su casa y comprar, comete el error de su vida. Se lo digo porque muchas personas en su país de origen, yo conozco profesores dominicanos que han durado 30 años. Estoy hablando de profesor, médico, doctores, dentistas, que trabajan 2 y 3 trabajos y no pueden calificar para comprar una casa, un apartamento de 4 o 5 millones de pesos. A menos, personas que lo que cobren es un salario, no califican. Yo me pregunto, ¿cómo es que un dominicano que llegue aquí a Estados Unidos, trabajando, ganando dinero, Manuel, no puede comprar una casa? Si viene un centroamericano, unos que reportan 40, el otro reporta 40 y el otro... y de una vez se unen y la compran. Benjamín es enemigo de su propia gente, de los dominicanos. ¿Por qué? Y es que el dominicano es una mata de chinola. No hay una mata de chinola. Yo lo que le estoy diciendo es que ellos se unen y me llaman para que los centroamericanos me llaman, Benjamín, ¿qué tú necesitas para hacerme dueño de una casa? ¿Y qué hace el dominicano? Entonces el dominicano no se une con el hermano, no se une con el tío. Porque, Manuel, el 90% del dominicano vienen a veces la familia, 4 y 5 en un viaje. Viven todos juntos. Pero entonces todo el mundo es por su lado. Yo le estoy diciendo las cosas de verdad. Yo no le estoy diciendo porque yo tengo aquí 6 hermanos. ¿Y qué pasó? Porque yo uní a mis hermanos. Hoy nosotros, cada quien tenemos una casa y estamos aquí. Porque lo primero que hace es que hay un dominicano que tiene aquí 30 años y tiene 6 hermanos quedados allá. Y lo que hace es que él va con los trajes y manda y dice, pero no se lo trae. Tráigaselo para acá. No le mande $100, no le mande $200. Ayúdalo para que venga para acá. Y aquí hay muchas formas de ayudarlo. ¿Por qué? Porque usted conoce una cuñada, usted conoce una amiga. Mándaselo. Si él está soltero allá, mándalo y resuelva. Que usted sabe lo que hay que hacer. Hey. En los años que yo vine, traer a un dominicano aquí con $2,000 y $3,000, con menos de 5, tú traías a un dominicano aquí. Hoy, si tú no tienes 15, 20, $25,000, tú no lo traes. Ahora, ¿usted supo cuántos dominicanos se murieron todavía que andan yendo ilegal por ahí, por los países? ¿Usted sabe cuántos murieron? La gente de Baní, 10 murieron. No, pero habían más. Murieron 10, pero ilegal venían más de 15 o 20. Sí. Todavía en el pleno siglo XXI. No, y el dineral que le costó eso. Y yo le pregunto a usted como político que usted domina los temas, Político. ¿quiénes tienen la culpa de que todavía los dominicanos andan por ahí huyendo, queriéndose ir del país, ilegal como sea? ¿Por qué un dominicano anda desgaritado buscando la manera de salir ilegal? Hay una serie de factores en ese sentido. Básicamente están los problemas sociales, políticos. Los gobiernos no han sido capaces de plantear y dar toda la infraestructura y las condiciones para que la gente se quede allá. Sin embargo, una gran cantidad de esa gente que quería volver, ya lo habían deportado. Es bueno señalar eso. Estuvieron aquí, cometieron actos que violan la ley, se fueron y ya venían para acá nuevamente, detrás del famoso sueño americano, detrás de todas las ilusiones que pinta salir básicamente para los Estados Unidos. Yo creo que allá en el país hay una gran debilidad institucional. Yo creo que esto lleva a la gente, lo obliga a querer salir y abandonar el país, coger una yola e irse a Puerto Rico a perder tiempo. Porque si usted llega sin documento a Puerto Rico, ya en esta época, es para afuera que va. Exactamente. Sin embargo, usted sabe la cantidad de dólares que esa gente tuvo que acumular en el bolsillo para tratar de entrar por México. Es increíble. Dinero que pueden cogerlo e invertirlo en República Dominicana, pero no se sienten contentos y orgullosos porque están soñando todavía en que a través del narcotráfico y violando las leyes en el exterior, en el extranjero,
pueden hacerse millonarios. Eso pasó de moda. Pero déjeme Se decirle la una puse cosa. fuerte ahí. Pero déjeme decirle una cosa. Antes de despedir este segmento, Se la puse dura. acuérdese que yo no voy a venir aquí con paño tibio, diga porque sea el cambio. La delincuencia que hay en nuestro país ahora mismo, hay que ponerle atención. Hay que ponerle atención. Allá hay una delincuencia que está fuera de serie. Sí. Y yo no sé quién es que tiene que venir a poner en cintura, las 32 provincias que tenemos. Porque la delincuencia que Es hay, incontrolable. no hay control. Esto me recuerda a los años del Giuliani aquí, cuando en el Alto Manhattan no había quien aguantara esto. Y yo recuerdo que aquí se le puso cintura a esto y acabaron con todos estos tipos que estaban vendiendo droga donde quiera en las esquinas y acaban con todos los puntos. Entonces a la República Dominicana hay que meterle en cintura. ¿Por qué? Porque allá hay una estructura bien montada, delincuencial. Una estructura mafiosa. Pero le voy a decir varios factores. Yo quiero dejar el último segmento para hablar un poco de eso, pero quiero que cuando regresemos, decirle a ustedes qué es lo que ha tenido éxito con el real estate, la familia vendiéndole la casa a sus hijos y no necesitan dinero. ¿Cómo? No lo cambie, siga disfrutando de Domingo Explosivo. Siento pena porque te quise de ver. Bueno, amigos, ¿cómo ustedes la están pasando en este segundo programa, Domingo Explosivo del año 2022? Nosotros empezando con pilas nuevas para tratar de llevarles las informaciones que ustedes necesitan conocer sobre real estate, acerca de los problemas sociales, de la política de la República Dominicana, también de acá de los Estados Unidos. Miren, Benjamín tiró una cortina de humo. Dice que los padres pueden venderle la casa a los hijos y dijo, y nos vamos a corte inmediatamente. Pero espérese, Benjamín. Yo lo que quiero es que usted me defina y ver si ese proyecto, esa propuesta dio resultado y que usted tiene numerito. A mí no me venga a hablar sueño. A mí no me venga aquí con sueños de que los papás con 80 años, que qué hacen con una casa, que se la vendieron al hijo. ¿En qué consiste esto, Benjamín? Bueno, ¿De qué manera? yo quiero No se ría, que usted no va a engañarme a mí aquí tampoco. No, yo me quiero reír primero, porque yo quiero que usted le diga al público, porque yo no quiero que verlo triste, porque yo a veces lo veo a usted entre líderes, lo veo como medio apagado y lo veo que no se ríe. Yo quiero que usted se me ría a mí aquí en Domingo Explosivo, porque yo no puedo venir de Long Island a grabar este estudio. Y primero que usted diga que tiene hambre, que usted me diga a mí, Benjamín, yo tengo hambre, no quiero grabar porque estoy mareado. Y primero que usted no se me sienta bien, que usted no tiene con que resolverme a mí. No, pero a esta hora no. de la noche, en domingo, ¿cómo usted me dice? Yo siempre ando explosivo, ando contento. Exactamente. Entonces yo quiero motivarlo, que cada vez que usted esté aquí en Domingo Explosivo, usted se sienta que usted está a mí bien. sí me ha gustado esta motivación, Carlos Tomás. No, yo Está quiero bueno. eso es lo primero que yo quiero, que en este show la gente interprete y le vea el rostro, que usted se siente a gusto. Pero ¿y que usted cómo, está contento. dame cámara, ¿cómo se ve mi rostro? Pues yo tengo que estar, mire, sexapil, Exactamente. conquistador, alegre. ¿Qué piensan ustedes? Marquen el número de teléfono que está ahí y digan a Benjamín que yo me veo extremadamente bien. Entonces le voy a dar la respuesta a usted. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Mire, mi hermano, o imagínese usted que usted sale a trabajar, que el hombre dominicano sale a trabajar y dejó a la mujer en la casa y los hijos, y que se fue y no le dejó con qué resolver. Óigame, cuando usted llega, encuentra a la mujer ahí con la cara como un machete. ¿Y qué usted anda buscando si usted no dejó nada? Si usted no tiene la mujer suya contenta, si usted lo que tiene es problemas económicos, esa felicidad no se ve en la casa. Pero cuando el hombre tiene dinero y la mujer está manejando dinero, el hogar siempre está, mire, a flor de piel. Y yo se lo digo aquí, hablando de casas, y que los padres se la vendan a los hijos. Porque, Manuel, yo no entiendo cómo es posible que hoy, en pleno siglo XXI, personas que tienen 25, 30, 35 años con una casa, viviendo ahí, todavía esa persona, usted pregunta, que tiene problemas, hay que para pagar la luz, que todavía que se le presentó un problema que no puede pagar el aceite, porque hay casas aquí que hay que echarle el aceite, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar agua, hay que pagar cable. O sea, los gastos que tiene una casa son bastantes. Entonces resulta que esa persona tiene 70 años, 75 años, y la casa todavía está a nombre de él. Señores, si ya sus hijos vinieron aquí, sus hijos están trabajando,
cualquiera de ellos, Manuel, que esté trabajando, nosotros implementamos aquí, óigame, Domingo Explosivo implementó aquí, Ajá. con el equipo que yo trabajo de banco, usted le puede vender la casa a los hijos si está trabajando y no necesita dinero para comprarla. Pero siempre y cuando el crédito se lo permita. Siempre y cuando tenga crédito y esté trabajando. Porque siempre le he dicho a los latinos que ven este programa, cuando usted está trabajando, usted se puede dar el lujo de comprar casa cuando usted trabaja. Después que usted se retira, es muy difícil que usted califique para una hipoteca. Muy difícil. Ajá. Puede ser consigner. Después que usted se retira, porque a usted lo que le van a mandar un cheque de $1,000 y pico, Claro. 1,500, si es que usted reportó mucho. Porque conozco muchas personas que se pasaron 30 años en este país, pero no reportaban. Lo único que hacían era que trabajaban, cogían el efectivo, cuando iban a donde Pi Álvarez, o donde Rivas Traver, o donde Raúl, o iban allá a Copey, donde Víctor, le decían, yo quiero que tú me reportes, pero nada más me reporte 10, 12 mil dólares. ¿Qué pasa? Cuando tú te pasas la vida aquí 30 años y no reportas lo suficiente, cuando llega a tener 65 años, 70, a usted no le van a mandar a un cheque. A usted no le van a dar nada, porque cuando a usted le mandan 200, 300 dólares al mes, eso no le da ni para comprar No. la receta para la pastilla de la presión. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando usted llegue a este país, póngase a reportar, póngase a trabajar. Si ya sus padres tienen una casa y algún día tú quieres quedarte con esa casa, si tú no trabajas, tú no puedes ser el dueño de esa casa. ¿Cuál es la ventaja? Importante que la gente lo aprenda. Lo importante de este país es que los dueños de casa, los padres, aunque sea su casa primaria, si su casa está paga, Manuel, y su casa pasa de 500,000 dólares de ganancia, si es casado, no tiene que devolverle dinero al IRS, al gobierno. Si esa es su única casa y la vendió y le sobran 500,000 dólares, no tiene que pagarle al gobierno impuestos. Ajá. Ahora, si esa casa se vendió $1 millón y a usted es casado, el otro $500,000 que a usted le toca, tiene que pagarle impuesto al gobierno, por ejemplo, un 30% de ese $500,000 que le sobró, que se ganó. ¿Por qué es importante vendérsela a los hijos? Porque para regalarle ese dinero al gobierno, al IRS, cójala con el 20%, los hijos la compran con el equity, con la misma ganancia del dinero, Claro. se la vende a los hijos, y para usted regalarle 200,000 dólares al IRS, entonces su hijo compró la casa y no tuvo que buscar dinero. Y a usted le van a dar el mismo dinero suyo que le va a corresponder. Entonces, ¿qué le Benjamín, parece? sí, Explíqueme. no, entonces, Benjamín, vamos a ver. A mí me gustaría que diéramos los pasos en ese sentido para que la casa pase del padre a los hijos. En primer lugar, debemos hacer esto. En segundo, esto. Tercero, esto. Y cuarto, esto. Y ya esa propiedad es del hijo. Vamos a hacer un resumen. Atrévase. Ok, mire, Atrévase. yo voy a despedir este segmento con esa buena pregunta. Manuel, ¿qué es lo que pasa? Que comprar una casa es un proceso. No es como ir al dealer y a sacar un carro. No, el comprar una casa es el banco que te va a hacer a ti una hipoteca. Es un préstamo. Ahora, usted tiene que prepararse. ¿Cómo usted se prepara? Primero, asegurarse que el crédito suyo pase de 620, 630 en adelante. Tener crédito. Número 2, usted tiene que tener 2 años de trabajo. 24 meses. Usted tiene que estar trabajando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el papá y la mamá puede venderle la casa. Los hijos tienen que calificar. Si tiene una hipoteca, tiene que calificar. Y si la casa no tiene hipoteca y el papá, yo le recomiendo al papá que saque la ganancia, que le saque, si usted es casado, 500,000 dólares. Y lo otro, el hijo puede comprar la casa, pero los hijos tienen que prepararse por 2 años. Mucha gente dice, no, los taxes míos no son suficientes. La gente puede hablar con su contable, el preparador de taxes, y que le haga lo que se llama un adjustment. Adjustment quiere decir que tú lo puedes incrementar. La persona que solamente reportan 30,000 dólares y necesita 60,000 para calificar, si lo hace por 2 años, aunque tenga que devolverle dinero al IRS, puede subir sus taxes y puede calificar para comprar. Entonces, el padre que vendió la casa ya puede vivir ahí, pero tiene que pagar. Es rentado ya porque usted vendió esa casa, eso no es suyo. Ok, pero ¿qué pasa? Esa es una buena pregunta.
observación, el papá tiene que seguir pagando renta, pero recuérdate que el papá le está regalando $200,000 de equity de la casa. Eso quiere decir que el hijo puede darle a él un espacio donde vivir y descontar ese dinero, que se haga de cuenta que el papá pagó la renta por esa cantidad. Esa está buena, qué bueno, qué bueno. Ya ustedes han visto, cerramos este segmento con un sello de oro. Vamos a continuar con el contenido. Y yo sé que mucha gente comparte esta música buena que se coloca en el Domingo Explosivo. Así que siempre Control Master, continúe. No lo cambie. Quizá yo nunca pude darte lo que otros ya te han dado. Tal vez no supe amarte del modo que soñaste, como tu cuerpo estaba acostumbrado. ¿Será que te han querido tanto que yo jamás podré igualarlo? Explícame el motivo, tan solo eso te pido, porque este adiós no está justificado. Si yo siempre te di lo mejor de mí, y hoy vuelas de mi vida, haciéndome una herida que no merecí. Si yo siempre te di lo mejor de mí, tal vez no fue suficiente, y aunque tú nunca lo aceptes. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta programación. Y es que usted se va a despedir. No, yo no me voy a despedir, pero faltaron, en el 2021, sucedieron varios detalles a nivel de real estate y de cosas con los compradores y vendedores que yo quiero que los latinos, donde quiera que se encuentren, mirando este programa de televisión, tomen lápiz y papel, porque quiero hacer esta observación. Manuel, resulta, y esto va para el comprador y para el vendedor, tanto para el que va a vender, para el que va a comprar. ¿Qué pasa, Manuel? Que cuando una persona está vendiendo una casa, no tiene que hacer mucha cosa. El vendedor decide vender la propiedad y tiene que tener su propio abogado, especialmente en el estado de Nueva York. Pero resulta que en el 2021 pasaron varios impases con personas que decidieron vender su casa, mandaron a hacer un contrato, aceptaron la oferta. El comprador mandó a hacer lo que se llama el appraisal, que viene siendo la tasación. Okay. Mandó a inspeccionar la casa. Ya tiene un abogado que le pagó un inicial para que lo represente. ¿Y qué pasó entonces? Cuando llegó la hora de cerrar, porque óigame qué es lo que pasa. Después que usted firmó contrato, ya. Esto es serio. Hey. Tú no puedes decir una semana antes, yo no voy a cerrar, me arrepentí. Ojo con eso. Eso equivale a una gran pérdida. Si usted es dueño de la casa, está en obligación de vender la casa, y si no la vende, el comprador te puede demandar. Oh. Escuche bien. Claro, porque ya hay gastos. Óigame, ya esa persona hizo movimientos, que estaba en tal sitio, entregó el apartamento donde estaba, ya gastó dinero para inspeccionar la casa, ya dio un down payment. Si usted se niega, de la única manera que tú dejas de vender esa casa es si el comprador, el banco le niega el préstamo porque no calificó. Entonces, si el banco le da una carta que dice denies, que viene siendo rechazado, entonces el negocio se muere, y entonces el comprador, el vendedor puede echar para atrás y decir, yo no voy a vender mi casa. Pero fue que usted tuvo algunas vivencias en el pasado año acerca de esta problemática. Por eso lo estoy explicando. Eso es el vendedor que tiene la obligación, pero también viceversa. El comprador, Manuel, escuche bien, atención público. Si usted está comprando una casa, y le gustó la casa, y usted la puso en contrato, firmó contrato, y ya hizo la inspección, ya usted hizo
en la tasación, que viene siendo el appraisal, y ya usted tiene lo que se llama un commitment. ¿Qué es un commitment? El commitment es el banco que le está diciendo a usted, ya usted está listo para cerrar. ¿Por qué? Porque ya llegó el título, ya tenemos el appraisal del banco, el valor, y ya tenemos todo. Si el comprador se echa para atrás y dice, oh, ya yo decidí que no quiero comprar esa casa, pierde el down payment. El depósito. El depósito que viene siendo el down payment. ¿Por qué? Porque el down payment que tiene el comprador no lo tiene el abogado del comprador. Ya. Ese cheque va al abogado del vendedor, que lo pone en la cuenta de escro para el día del cierre llevarlo. Si el comprador dice que se arrepintió, ya yo no quiero comprar, no, porque a mi mujer no le gusta la casa y no quiere, pierde el down payment. Entonces, o sea que está obligado. Pero la a cerrar. pregunta, Benjamín, ¿Cuál es? cuando usted se sienta con un posible cliente a orientarlo, me imagino que usted le explica todos esos pasos. Yo creo que sí, y por eso ustedes tienen que marcar el teléfono que aparece en campaña. Ustedes le explican. Todo el tiempo. Por eso hay muchas personas que están mirando este programa de televisión que no lo saben. Yo se lo explico como agente de real estate cuáles son las consecuencias, porque esto es serio. Por eso tú no puedes, una persona me llama a mí, Benjamín, porque nosotros, el dominicano le gusta salir a ver casa, pero no se ha sentado con el banco. Ron, tú no puedes llamar a un agente de real estate para que te muestre casa hasta que tú no te sientes con el banco. ¿Y con el banco a buscar qué? El banco es el que presta el dinero. Oh. Si tú no tienes una preaprobación del banco, tú no puedes salir a ver casa. ¿Por qué? Porque en el caso mío, yo no pierdo tiempo. Si usted no califica, y primero tiene que estar calificado por el equipo que yo trabajo, que sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que están comprando una casa y no saben cuántos son los taxes de la propiedad o cuánto es el seguro que tiene que tener esa casa. Y todo eso tiene que saberlo. Benjamín, cogiendo una y dejando otra, Ajá. usted ahorita medio enfurecido me dijo a mi Manuel, yo no he sentido el cambio en el 2021. Pero ¿cómo que usted no ha sentido el cambio? Si usted se fue a Neiva, al proyecto La María, Ajá. le llevaron una serie de equipos para comenzar a trabajar, ahí le estuvieron dando todas las oportunidades para el parqueo. Entonces, ¿a qué que aspira Benjamín, por favor? Esto es palos y boga y palos y no boga. Déjeme decirle, porque yo soy una persona consciente, el pueblo dominicano quería un cambio. Ajá. Y el cambio de gobierno llegó. ¿Cómo? Porque llegó el cambio de gobierno porque lo que estaba pasando con el PLD, no es un secreto para nadie, porque ahora están ahí los resultados, se están dando cuenta. Pero a mí nada de eso me sorprendía, porque yo sé que los últimos gobiernos que hemos tenido ha sido un fiasco, un desastre. Ahora lo importante es, Manuel, que ese cambio llegue especialmente aquí a la diáspora. Por ejemplo, tenemos 7 diputados de ultramar. Usted ha visto aquí en la televisión, o usted lo ha visto en Dominicana, que los 7 diputados que son del cambio se han reunido para hacer una propuesta para ayudar a los dominicanos que están aquí afuera. Dígame usted. No, hay un serio problema con los diputados de ultramar. Son 7 diputados y son todos del mismo partido, que es una gran oportunidad. Pero yo he visto que hay una jaladera de moños, Ajá. un tira y jala allá en el Congreso, donde cada quien sale a dar opiniones aisladas y separadas, y eso debilita. No han sido capaces de presentar una propuesta en común para el dominicano del exterior, o sea, para el dominicano que vive en España, en lo que viven en Centroamérica, para el dominicano de los Estados Unidos, que yo entiendo, hay viabilidad y cosas posibles, pero no se han sentado a hablar porque andan detrás de protagonismo, tratando de buscársela como puedan. Entonces, usted se da cuenta, eso es los diputados de ultramar, pero eso mismo es lo que estamos hablando del asunto de real estate, que tú estás mirando que no se une. Eso es una. Yo te pregunto otra cosa. El presidente prometió muchas cosas. ¿Cómo fue? El presidente prometió muchas cosas para los dominicanos de la diáspora. Eso fue en septiembre pasado.
El seguro que viene para todos los El dominicanos. seguro Senasa El seguro Senasa. sigue roncando. Y el banco y la facilidad que íbamos a tener un banco dominicano aquí en Nueva York, Sí, especialmente. una oficina de Banreservas sigue durmiendo. Entonces, Seguimos. recuérdate, Manuel, que nosotros los dominicanos de la diáspora, los políticos están jugando. Nosotros estamos aquí a nivel de casi 2 millones de dominicanos. Nosotros podemos quitar y cambiar presidente. Nosotros lo podemos yo hacer. creo, sin embargo, que se ha anunciado que va a entrar en vigencia y nosotros le vamos a dar seguimiento. Supuestamente el Senasa, el seguro, va a entrar en vigencia en el mes que estamos, en el mes de enero. Tenemos que ver eso. Supuestamente en marzo ya se va a tener establecida la oficina de Banreservas, porque eso va a depender del Banco de Reservas de los Estados Unidos, del Banco del Tesoro para aprobación, y también la adquisición supuesta de un edificio gubernamental. Siguen en cotización, siguen en evaluación, pero todavía no hay nada. Nosotros, yo sigo diciendo que estamos hartos de aplausos, de bla, 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 por las remesas que mandamos y que este año pasado, supuestamente, la economía se disparó en un 12.1%, creció gracias al aporte de los dominicanos. No quiero bla, 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 Benjamín. El aporte que para nadie es un secreto, que nosotros los dominicanos somos la columna vertebral del país de la República Dominicana. Quiero decirle una cosa, en pleno siglo XXI, para que los dominicanos no se lleven sorpresa, porque esto lo hemos vivido por 40, 50 años. ¿Tú quieres que presente estas imágenes? Esto es en Neiva, es un campo de Neiva. ¿Qué pasó? Diputados, senadores, funcionarios regalando cubetas de agua, como que eso es un logro. ¿Usted puede creer que en pleno siglo XXI, funcionarios políticos cubetazos regalando cubetas de agua? No. ¿Tú sabes por qué yo hago ese comentario? Porque el dominicano, si tenemos 32 provincias, ¿por qué los dominicanos en las 32 provincias no tenemos 50 bolas como esta que está aquí? Mira, 50 bolas. En Neiva, un diputado, un senador y funcionario, si tiene 50 bolas de esas, esa es el agua que se acumula. ¿Y tú sabes cuántos galones coge eso? Si hubiera en Neiva, en Garbán, Cerro Medio, Los Ríos, Potre Río, Estero, Tamayo. Usted se sabe todos los paraderos. Y yo no voy a hacer, yo voy a ser un próximo diputado. ¿Cómo fue? Yo voy a ser un diputado. Señores, vamos a continuar, que ya Benjamín, oiga lo que vino ahora, que va a ser el próximo diputado. Yo voy a ser un diputado. Vamos a irnos de aquí. Vamos a llegar a la parte final. Vámonos. Pero ustedes verán que le vamos a demostrar a los políticos, que ellos lo que necesitan es ver gente pobre, que se la pasen pidiendo cubeta de agua y pidiendo que le den hoja de zinc. Benjamín, por favor, porque los políticos lo que quieren es pobreza. Diputación, Benjamín, por favor, vámonos de aquí, que esto está poniéndose de color hormiga. Mire, los quiero mucho. Entonces está poniendo color hormiga. Nos vemos el próximo domingo aquí en No hay Domingo diputación, Explosivo. Benjamín. Venimos explosivos. Los quiero mucho. Váyanse en paz. Adiós. Bye bye. Adiós.